En el corazón del sur de California, bajo el cielo azul de 1939, el sueño americano burbujeaba con la promesa de una vida mejor. Para dos hermanos, Richard y Maurice McDonald, ese sueño tenía un sabor a mostaza, ketchup y carne a la parrilla. No eran visionarios de Wall Street, sino obreros de la hostelería, luchando por un trozo del pastel. Los hermanos McDonald eran una extraña combinación. Richard, el pensador, el estratega, obsesionado con la eficiencia. Maurice, el empresario nato, el que veía oportunidades donde otros solo veían trabajo duro. Juntos, eran una fuerza imparable, aunque aún no lo sabían. Vendían perritos calientes, sí, pero también algo más, la ilusión de una noche de cine, un escape a la dura realidad de la Gran Depresión que aún se cernía sobre el país. El éxito llegó, lento pero constante. Para 1940, el modesto puesto de perritos calientes se había transformado en un próspero Raven. La gente venía de todas partes, atraída por la comida sabrosa y el ambiente vibrante. Era el epítome de la cultura automovilística que estaba floreciendo en América. Pero, bajo la superficie de este éxito aparente, había una frustración creciente. La demanda era enorme, pero la eficiencia, nula. La espera se hacía eterna, los pedidos se mezclaban y la calidad fluctuaba. La operación era un cuello de botella, una máquina con demasiadas piezas lentas y defectuosas. Richard, el cerebro analítico, lo veía con dolorosa claridad. Esta no era la forma de escalar. Richard propuso una idea radical, una que sacudiría los cimientos de su negocio y, sin saberlo, la industria alimentaria para siempre. Tenemos que simplificar, dijo. Quitemos todo lo que no funciona, todo lo que nos ralentiza. Maurice dudó. ¿Arriesgar un negocio próspero por una experimentación? Durante meses, Richard se obsesionó con cada detalle. Inspirado por la eficiencia de las fábricas de Ford, diseñó una cocina basada en la línea de producción. Cada empleado tendría una tarea específica, cada movimiento sería optimizado. El objetivo, comida rápida, caliente y consistentemente buena. Y así, en diciembre de 1948, el nuevo McDonald's abrió sus puertas. Era un concepto revolucionario. El menú era simple, hamburguesas, patatas fritas, refrescos y batidos. El precio, inmejorable. La velocidad, asombrosa. Richard había creado una sinfonía de la velocidad. Cada paso estaba coreografiado. Las patatas se cortaban con máquinas especiales, las hamburguesas se cocinaban en parrillas diseñadas a medida. Era una máquina de hacer dinero, pero también, y lo más importante, una máquina de ofrecer satisfacción. El Speedy Service System, como lo llamaron, fue un éxito rotundo. Los clientes acudían en masa. Las hamburguesas se vendían como pan caliente. Los hermanos McDonald habían encontrado la fórmula mágica, el santo grial de la comida rápida. Pero lo que no sabían, es que su creación, su pequeña joya en San Bernardino, pronto llamaría la atención de un hombre con una visión mucho más grande. A cientos de kilómetros de distancia, en la fría mañana de 1954, un vendedor de batidoras, Ray Kroc, sentía la presión. Su negocio no iba bien. Sus máquinas, que producían 5 batidos a la vez, no se vendían. Hasta que un pedido inusual captó su atención. 8 batidoras. Un pequeño restaurante en San Bernardino. ¿8 batidoras para un solo restaurante? ¿Qué clase de operación era esa? La curiosidad devoró a Kroc. Decidió que tenía que ver con sus propios ojos qué estaba sucediendo en ese misterioso McDonald's. Era un viaje largo, una desviación en su ruta habitual, pero algo le decía que valdría la pena. Lo que Ray Kroc encontró en San Bernardino no era solo un restaurante.
Era una máquina perfectamente engrasada, una orquesta de la eficiencia que producía hamburguesas a una velocidad vertiginosa. El aire vibraba con la energía de los clientes satisfechos y la promesa de un futuro. Lo que Ray Kroc encontró en San Bernardino no era solo un restaurante. Era una máquina perfectamente engrasada, una orquesta de la eficiencia que producía hamburguesas a una velocidad vertiginosa. El aire vibraba con la energía de los clientes satisfechos y la promesa de un futuro. El corazón de Kroc latió más rápido. No era solo la comida, ni el precio. Era el sistema. La repetición perfecta, la calidad constante. Kroc no veía un simple restaurante, veía un imperio, un nuevo estándar para la comida americana. Una visión nacida de la sencillez de una hamburguesa y la genialidad de un sistema. Se presentó a los hermanos McDonald, con una energía desbordante. Les felicitó efusivamente, pero sus ojos ya miraban más allá de San Bernardino. Veía un McDonald's en cada ciudad, en cada estado, extendiéndose por toda la nación. Hay que expandirse, les dijo Kroc. Esto es oro puro. Podríamos tener un McDonald's en cada esquina de América. Los hermanos, más cautelosos, con años de trabajo duro a sus espaldas, se mostraron reacios. Para ellos, era su pequeño, exitoso negocio. ¿Para qué arriesgarlo todo? Pero Ray Kroc no era un hombre que se rindiera fácilmente. Había visto el futuro, y ese futuro se llamaba McDonald's. No importaba si los hermanos lo veían o no. Él haría que lo vieran. La chispa se había encendido. El vendedor de batidoras había encontrado su verdadero propósito. Y el mundo, sin saberlo, estaba a punto de cambiar para siempre. La próxima vez, la visión de Ray Kroc y los hermanos McDonald chocarán, forjando un imperio, o destruyéndolo. Tras la deslumbrante revelación de San Bernardino, Ray Kroc no perdió el tiempo. Convencido del potencial ilimitado del sistema McDonald's, se propuso a los hermanos una oferta. Él sería su agente de franquicias, llevando su concepto a todos los rincones de América. Los hermanos, Richard y Maurice, visionarios en su propia escala, eran sin embargo reacios a ceder el control total de su creación. Los McDonald habían construido su éxito con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, hamburguesa a hamburguesa. La idea de que un desconocido se hiciera cargo de su expansión, de que su preciado Speedy Service System se diluyera, les generaba profunda desconfianza. Tras intensas negociaciones, Kroc consiguió un acuerdo, pero con términos que le atarían las manos. Una pequeña comisión y el control férreo de los hermanos sobre cada detalle. Ray Kroc era un hombre de acción, un vendedor nato con una visión inquebrantable. Se lanzó a la tarea de vender franquicias. Pero pronto, la realidad de la expansión se encontró con las limitaciones del contrato. Los franquiciados no siempre seguían el sistema al pie de la letra. La calidad y la consistencia, la base del éxito de McDonald's, comenzaron a flaquear. El problema no era la falta de interés, sino la falta de control. Cada franquicia era un microcosmos, una interpretación diferente del sistema McDonald's. Kroc se dio cuenta de que no podía construir un imperio si no podía garantizar que cada hamburguesa, cada patata frita, supiera exactamente igual en Illinois que en California. Decidido a demostrar el potencial del sistema bajo su propia supervisión, Ray Kroc abrió su primer McDonald's en Des Plaines, Illinois, el 15 de abril de 1955. No era solo un restaurante, era un laboratorio, una prueba viviente de su visión. Kroc se sumergió en cada aspecto de la operación. Desde la forma de cortar las patatas hasta la temperatura de la parrilla, desde la limpieza del suelo hasta la sonrisa de los empleados. Quería que su restaurante fuera la encarnación perfecta del Speedy Service System. Y lo fue. El éxito del McDonald's de Des Plaines fue innegable. La gente acudía en masa. Las hamburguesas se vendían a miles.
Kroc había demostrado que el sistema, cuando se aplicaba con disciplina y pasión, era infalible. Pero la tensión con los hermanos McDonald solo crecía. Cada decisión importante, cada pequeño cambio, requería la aprobación de los hermanos, quienes, desde California, se negaban a ceder su autoridad. Las llamadas telefónicas se volvieron batallas, los correos, frentes de guerra. La visión expansiva de Kroc chocaba constantemente con la mentalidad conservadora y territorial de Richard y Maurice. La discordia se tradujo en ineficiencia. Los franquiciados no sabían a quién obedecer, si a Kroc o a los hermanos. La expansión se ralentizaba. Kroc se daba cuenta de que, para realmente hacer crecer McDonald's, necesitaba el control total. La guerra por el futuro de McDonald's estaba a punto de estallar. Kroc no era un hombre de renunciar a sus sueños. Comenzó a buscar una manera de liberar a McDonald's de las ataduras de los hermanos. No podía comprar las franquicias existentes, pero sí podía comprar la parte de los hermanos en la compañía. Pero el precio era astronómico. Fue un encuentro casual con un agente inmobiliario lo que le dio a Kroc la idea que cambiaría el juego. ¿Y si McDonald's no fuera un negocio de hamburguesas, sino un negocio inmobiliario? La nueva estrategia era ingeniosa. Kroc formaría una nueva compañía, la Corporación de Bienes Raíces de McDonald's. Esta compañía compraría los terrenos de los futuros restaurantes y luego se los alquilaría a los franquiciados. Esto le daría a Kroc dos fuentes de ingresos y, crucialmente, el control. Con esta nueva estructura, Kroc tenía el poder de insistir en los estándares, de garantizar la uniformidad que tanto anhelaba. La expansión se aceleró. Los arcos dorados comenzaron a proliferar por todo el Medio Oeste. Kroc estaba construyendo su imperio, ladrillo a ladrillo, terreno a terreno. Finalmente, la presión era demasiada. En 1961, Ray Kroc hizo una oferta a los hermanos McDonald, $2.700.000 por los derechos totales de su nombre y su sistema. Era una suma considerable para la época, una fortuna que les permitiría vivir una vida de lujo. Los hermanos, cansados de las constantes batallas y la incesante ambición de Kroc, aceptaron. Vendieron su sueño americano, su invento, por una suma que aseguraría su futuro. Pero hubo un detalle crucial, una cláusula que quedaría en la memoria de los hermanos como un sabor amargo. La compra incluía todo, excepto el restaurante original de San Bernardino. Ese pequeño local, la cuna de su invento, quedó fuera del acuerdo. Los hermanos pensaron que conservarían su legado. Kroc, sin embargo, tenía otros planes. Mientras los hermanos McDonald celebraban su nueva libertad, Ray Kroc, ahora el único dueño de McDonald's, tenía una última jugada maestra. Abrió un nuevo McDonald's a solo una cuadra del original de los hermanos, forzando a estos a cerrar su local, que ya no podía competir con el gigante que él había creado. Era el final de una era, y el comienzo de un imperio. La ambición de un hombre había eclipsado el ingenio de otros dos. Y ahora, con el control total, el mundo era su lienzo. ¿Pero qué tipo de imperio construiría? ¿Y a qué precio? La próxima vez, McDonald's se expande por el mundo, transformándose en un ícono global, pero no sin enfrentar nuevos desafíos y controversias. Con los hermanos McDonald fuera de la ecuación y el control absoluto en sus manos, Ray Kroc desató la furia de su ambición. Ya no se trataba de hamburguesas en Illinois, se trataba de dominar el mundo. Para 1962, McDonald's era una fuerza imparable en Estados Unidos, pero Kroc veía más allá de las fronteras nacionales. La fórmula de Kroc era simple y brillante: consistencia, calidad y limpieza. Cada McDonald's, desde California hasta Nueva York, debía ofrecer la misma experiencia. Para garantizarlo, Kroc estableció la Hamburger University, una institución dedicada a entrenar a los futuros gerentes en el arte y la ciencia del sistema McDonald's.
Desde la cocción perfecta de la carne hasta la gestión eficiente del personal, desde la higiene de la cocina hasta el arte de la sonrisa al cliente, cada detalle era meticulosamente enseñado. Era un ejército de embajadores de la hamburguesa, listos para llevar el evangelio de McDonald's a cada rincón del planeta. La expansión internacional comenzó tímidamente. En 1967, McDonald's cruzó la frontera hacia Canadá. Era el primer paso de un largo viaje, la primera bandera plantada en suelo extranjero. La cultura canadiense, similar a la americana, facilitó la adaptación. Pero el verdadero desafío llegó con Japón en 1971. Un mercado completamente diferente, con gustos y costumbres arraigadas. McDonald's tuvo que aprender a adaptarse, a respetar las diferencias culturales sin perder su esencia. El éxito no fue inmediato, pero la perseverancia de Kroc y su equipo dio sus frutos. McDonald's se convirtió en un símbolo de la modernidad occidental, un lugar donde los niños japoneses podían experimentar un pedazo de América. Aprendieron a ofrecer un servicio impecable, a adaptar el menú a los gustos locales sin comprometer la identidad de la marca. Japón se convirtió en un modelo para la expansión global. En 1976, McDonald's llegó a Alemania. La acogida fue mixta. Algunos lo vieron como una intrusión cultural, una amenaza a la rica tradición culinaria alemana. Otros, sin embargo, abrazaron la novedad, la conveniencia y el sabor familiar. A pesar de las críticas, McDonald's se afianzó. Aprendieron a ofrecer cerveza en sus menús, a respetar los horarios y costumbres locales. La marca se adaptó, se integró, sin perder su esencia. McDonald's no era solo una hamburguesa, era un fenómeno cultural. Para finales de la década de 1970, McDonald's era un gigante. Millones de hamburguesas vendidas cada día, en miles de restaurantes alrededor del mundo. Ray Kroc había logrado su sueño. Pero con el éxito, llegaron nuevas responsabilidades y, por supuesto, nuevos desafíos. La era de la salud y la conciencia alimentaria comenzaba a surgir. McDonald's, el epítome de la comida rápida, se encontró bajo el escrutinio público. Las acusaciones de comida poco saludable, de explotación de animales y de impacto ambiental comenzaron a empañar su imagen. La compañía, acostumbrada al éxito sin paliativos, tuvo que aprender a defenderse, a adaptarse a una nueva realidad. Empezaron a introducir opciones más saludables en sus menús, a comunicar sus esfuerzos por la sostenibilidad, a escuchar a sus críticos. Pero en medio de estas nuevas presiones, McDonald's siguió expandiéndose. El 31 de enero de 1990, en plena caída del telón de acero, se abrió el primer McDonald's en Moscú. Fue un evento histórico, un símbolo de la apertura de la Unión Soviética al mundo occidental. Más de 30.000 personas hicieron cola en el día de la inauguración. Para muchos rusos, era mucho más que una hamburguesa, era una experiencia, un sabor a libertad, un anticipo de un futuro diferente. McDonald's se había convertido en un actor geopolítico, un símbolo del cambio global. La expansión continuó, imparable, pero también lo hicieron las críticas. Libros, documentales y movimientos sociales pusieron a McDonald's en el punto de mira. La empresa se vio obligada a evolucionar, a redefinir su papel en un mundo cada vez más consciente. McDonald's respondió con un lavado de cara masivo. Remodeló sus restaurantes, introdujo opciones de menú más saludables, lanzó campañas de marketing que enfatizaban la calidad de sus ingredientes. Era una empresa en constante adaptación, tratando de mantener su relevancia en un mundo cambiante. Ray Kroc falleció en 1984, dejando un legado innegable. Había transformado un pequeño puesto de hamburguesas en un imperio global, un ícono cultural. Pero su legado no era solo de éxito, también era un legado de controversia, de la batalla entre la conveniencia y la responsabilidad. Hoy,
McDonald's sigue siendo una fuerza dominante, un nombre familiar en casi todos los países. Ha resistido tormentas, se ha adaptado a los cambios y ha aprendido a convivir con la constante mirada crítica. ¿Pero qué depara el futuro para este gigante de las hamburguesas? ¿Podrá seguir reinventándose en una era de conciencia, sostenibilidad y competencia feroz? El imperio que Ray Kroc construyó sigue en pie, pero ¿será capaz de mantener su corona en un mundo que ya no es tan simple como una hamburguesa con queso? La próxima vez, exploraremos la era moderna de McDonald's, sus desafíos actuales, sus innovaciones y la constante lucha por definir su lugar en un futuro incierto. Tras décadas de expansión ininterrumpida, el gigante dorado se enfrentaba a una encrucijada. El nuevo milenio trajo consigo un cambio en la percepción pública, la comida rápida ya no era solo conveniencia, sino también un símbolo de una epidemia de obesidad y un estilo de vida poco saludable. McDonald's necesitaba una reinvención. La compañía, acostumbrada a dictar tendencias, se vio obligada a reaccionar. La presión de la opinión pública, los documentales críticos y las crecientes preocupaciones sobre el bienestar animal y el medio ambiente forzaron a la corporación a una profunda reflexión. La respuesta fue multifacética. McDonald's comenzó a diversificar su menú, introduciendo opciones más saludables como ensaladas, frutas y opciones vegetarianas. La dieta del Big Mac estaba siendo reemplazada por un intento de ofrecer una dieta más equilibrada. Los restaurantes mismos experimentaron una transformación. Se renovaron los interiores, buscando crear ambientes más acogedores y menos fríos. Nacieron los MC Café, ofreciendo cafés de especialidad para competir con las cadenas de cafeterías. La experiencia del cliente se convirtió en una prioridad. La era digital trajo consigo una nueva forma de comunicación. McDonald's tuvo que aprender a navegar por el complejo mundo de las redes sociales, donde cada comentario, cada reseña, podía amplificarse instantáneamente. La transparencia y la conexión directa con el cliente se hicieron vitales. La adaptación cultural se profundizó. En países como India, donde el consumo de carne de res es tabú para gran parte de la población, McDonald's desarrolló menús completamente vegetarianos, honrando las costumbres locales y abriendo nuevos mercados. La presión por la sostenibilidad llevó a McDonald's a invertir en investigación y desarrollo. Exploraron alternativas a la carne, métodos de cultivo más responsables y envases ecológicos. El gigante se dio cuenta de que su futuro dependía de su capacidad para adaptarse a las demandas de un consumidor cada vez más consciente. La empresa comenzó a implementar iniciativas de sostenibilidad a gran escala, desde el uso de energía renovable en sus restaurantes hasta la reducción de plásticos de un solo uso. Era un cambio de rumbo masivo para una corporación de su tamaño. La automatización y la inteligencia artificial irrumpieron en la industria. McDonald's invirtió en tecnología para mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente, desde el uso de pantallas táctiles para pedir hasta la integración de sistemas de reconocimiento de voz en los drive-thru. La empresa ya no era solo el sueño de dos hermanos, ni la visión de un vendedor ambicioso. Era una corporación global, con miles de millones en ingresos y una responsabilidad inmensa hacia sus empleados, sus clientes y el planeta. La pandemia de COVID-19 puso a prueba la resiliencia de McDonald's. Los cierres, las restricciones y la incertidumbre golpearon duramente a la industria de la restauración. Pero la naturaleza de comida rápida y la infraestructura de drive-thru de McDonald's les permitieron adaptarse rápidamente, manteniendo sus puertas abiertas y sirviendo a millones. Desde un modesto puesto de perritos calientes en San Bernardino hasta un imperio global con más de 40,000 restaurantes en más de 100 países. La historia de McDonald's es una saga de innovación, ambición, controversia y, en última instancia, una incesante capacidad de adaptación. Hoy, McDonald's se enfrenta a una nueva generación de consumidores, más exigentes, más conscientes y más conectados.
La lucha por la relevancia es constante, la batalla por la lealtad, feroz. Pero una cosa permanece constante, la promesa de una comida rápida, accesible y familiar. El sistema que Richard y Maurice McDonald idearon y que Ray Kroc llevó al mundo, sigue siendo el corazón latente de la operación. McDonald's ha trascendido el mero negocio de la comida. Se ha convertido en un punto de encuentro, un refugio en la carretera, un rito de paso para millones de personas en todo el mundo. Es un pedazo de cultura global, un espejo de la sociedad en la que opera. Desde la simplicidad de un puesto de perritos calientes, hasta la complejidad de una corporación global que sirve a millones cada día. La historia de McDonald's es un testimonio del ingenio humano, de la ambición desmedida y de la constante búsqueda de satisfacer un apetito, no solo de comida, sino de conveniencia, de familiaridad, de un pedazo del sueño americano, redefinido una y otra vez. Y mientras el sol se pone en un continente y amanece en otro, los arcos dorados de McDonald's siguen brillando, un faro de una historia interminable, una promesa constante de una hamburguesa, en cualquier idioma, en cualquier lugar. El gigante se ha reinventado, pero la pregunta sigue en el aire, ¿qué nuevos capítulos escribirá McDonald's en el futuro incierto que se avecina? Solo el tiempo lo dirá.